Bienvenidos a nuestro canal, donde exploraremos los misterios más fascinantes y enigmáticos que yacen en las profundidades del océano. Desde criaturas extrañas hasta ciudades sumergidas, nos sumergiremos en un mundo donde la realidad supera la ficción y cada rincón guarda secretos por descubrir. Prepárense para un viaje emocionante a través de las aguas desconocidas del océano, donde exploraremos los relatos más increíbles de avistamientos inexplicables, naufragios legendarios, fenómenos naturales asombrosos y mucho más. Las profundidades del océano, con su vastedad y misterio, albergan una inmensa variedad de vida marina, muchas de las cuales desafían nuestra comprensión y capturan nuestra imaginación. Desde las gélidas aguas del Ártico hasta los cálidos mares tropicales, cada rincón del océano esconde secretos y maravillas que nos invitan a explorar lo desconocido. Comenzaremos nuestro viaje hacia lo más profundo del océano explorando algunas de las criaturas más extrañas y fascinantes que habitan en sus aguas. Estas criaturas, muchas de las cuales son desconocidas para la ciencia debido a la inaccesibilidad de sus hábitats, nos desafían a repensar lo que creemos saber sobre la vida en la Tierra. Empecemos con el calamar gigante, una criatura que ha fascinado a los seres humanos durante siglos con su tamaño impresionante y su aspecto misterioso. Con tentáculos que pueden alcanzar longitudes de más de 10 metros y ojos del tamaño de platos, el calamar gigante es verdaderamente una maravilla de la naturaleza. Pero lo que lo hace aún más fascinante es su habilidad para cambiar de color y camuflarse en su entorno, haciéndolo casi invisible para sus presas y depredadores. ¿Cómo puede una criatura tan grande y compleja vivir en un entorno tan hostil como las profundidades del océano? Los científicos han estado estudiando al calamar gigante durante décadas en un esfuerzo por desentrañar los misterios de su vida y comportamiento. Desde sus hábitos de caza hasta su ciclo de vida, cada aspecto de la vida de esta criatura es una fuente de asombro y asombro. Pero el calamar gigante no es la única criatura extraña que habita en las profundidades del océano. También encontramos al pez abisal sin ojos, una criatura adaptada a vivir en entornos donde la luz del sol no llega. Con su piel translúcida y sus órganos internos visibles, este pez es un recordatorio de la diversidad y adaptabilidad de la vida marina. Otro habitante peculiar de las profundidades del océano es el pez sapo, conocido por su aspecto grotesco y su método de caza único. Con una boca grande y dientes afilados, el pez sapo es capaz de engullir presas mucho más grandes que él mismo en un solo bocado. Su capacidad para tragar a sus presas enteras le permite sobrevivir en un entorno donde la comida es escasa y la competencia por los recursos es feroz. Pero quizás una de las criaturas más enigmáticas de las profundidades del océano sea el Nautilus, un pariente cercano de los calamares y los pulpos que ha permanecido prácticamente sin cambios durante millones de años. Con su concha en espiral y sus tentáculos cubiertos de ventosas, el Nautilus es un fósil viviente que nos transporta a una época anterior en la historia de la Tierra. Estas son solo algunas de las muchas criaturas extrañas y maravillosas que habitan en las profundidades del océano. Desde las profundidades abisales hasta las aguas superficiales, la vida marina nos sorprende y asombra con su diversidad y belleza. Pero a medida que continuamos explorando y aprendiendo más sobre el mundo submarino, queda claro que aún hay mucho por descubrir y comprender sobre los misterios de las profundidades del mar. Los naufragios son mucho más que simples accidentes marítimos, son testigos silenciosos de la historia perdida en el vasto océano. Desde los mares más remotos hasta las costas más transitadas, los restos de barcos hundidos yacen en el lecho marino, cada uno con su propia historia que contar. Para comprender verdaderamente la importancia de los naufragios, debemos sumergirnos en la historia misma de la navegación marítima. Desde tiempos inmemoriales, los barcos han sido el medio de transporte primario para el comercio, la exploración y la guerra. Desde los antiguos griegos y romanos hasta los grandes imperios del Renacimiento, cada civilización ha dejado su huella en los mares del mundo, y muchos de sus barcos han encontrado su final en un naufragio trágico. Los restos de estos naufragios, aunque en su mayoría yacen ocultos bajo las olas, son una ventana al pasado,
una oportunidad para aprender sobre las vidas y los tiempos de aquellos que navegaron en ellos. Desde los galeones cargados de tesoros de la era de la exploración hasta los buques de guerra hundidos en batallas épicas, cada naufragio cuenta una historia única y fascinante sobre el pasado marítimo de la humanidad. Tomemos, por ejemplo, el legendario HMS Titanic, cuyo hundimiento en 1912 conmocionó al mundo y cambió para siempre la forma en que se percibía la seguridad en el mar. A pesar de que han pasado más de 100 años desde su trágico final, el Titanic sigue siendo uno de los naufragios más famosos y estudiados de todos los tiempos. Los restos del barco yacen a casi 4.000 metros de profundidad en el Atlántico Norte, donde han sido objeto de numerosas expediciones de investigación y exploración. Pero el Titanic es solo la punta del iceberg cuando se trata de naufragios famosos. En todo el mundo, desde los mares del Caribe hasta el Mar del Norte, hay innumerables naufragios que han capturado la imaginación del público y de los investigadores por igual. Desde el Vasa, un buque de guerra sueco del siglo XVII que se hundió en su viaje inaugural, hasta el Bismarck, un acorazado alemán que fue hundido durante la Segunda Guerra Mundial, cada naufragio tiene su propia historia única que contar. Pero más allá del valor histórico y cultural, los naufragios también son importantes ecosistemas marinos. Con el tiempo, los restos de los barcos se convierten en arrecifes artificiales que atraen a una gran variedad de vida marina, desde peces y crustáceos hasta corales y algas. Estos arrecifes artificiales proporcionan refugio y alimento para una gran cantidad de especies, convirtiéndose en puntos calientes de biodiversidad en el fondo del océano. Explorar los restos de estos naufragios es más que una simple búsqueda de tesoros perdidos, es una oportunidad para aprender sobre nuestro pasado, comprender mejor el mundo que nos rodea y preservar la rica herencia marítima de la humanidad. Con cada naufragio que descubrimos y estudiamos, nos acercamos un poco más a desentrañar los misterios de los mares y los océanos, y a comprender nuestro lugar en el vasto y complejo ecosistema del planeta Tierra. Bajo las aguas tranquilas y misteriosas del océano, se esconden los restos de antiguas civilizaciones que una vez prosperaron en tierras hoy sumergidas. Estas ciudades perdidas, que han capturado la imaginación de generaciones enteras, son testigos silenciosos de una época olvidada, pero no por ello menos fascinante. Para comprender verdaderamente la importancia de estas ciudades sumergidas, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en la historia misma de la humanidad. Desde los albores de la civilización, los seres humanos han establecido asentamientos a lo largo de las costas y los ríos, buscando agua, alimentos y rutas comerciales. Estas ciudades, muchas de las cuales crecieron hasta convertirse en centros de comercio y cultura, han dejado una huella indeleble en la historia del mundo. Sin embargo, a medida que el nivel del mar ha fluctuado a lo largo de los milenios, muchas de estas ciudades han sido tragadas por las aguas, sus edificios y monumentos sepultados bajo toneladas de sedimentos y lodo marino. Durante siglos, estas ciudades han permanecido ocultas a la vista, sus secretos guardados celosamente por las profundidades del océano. Pero a medida que la tecnología ha avanzado, los arqueólogos y exploradores han comenzado a desenterrar los misterios de estas ciudades perdidas. Desde las antiguas ciudades egipcias de Heracleion y Canopo hasta la legendaria Atlántida descrita por Platón, cada descubrimiento arqueológico nos acerca un poco más a comprender la vida y la cultura de aquellos que una vez habitaron estas tierras hoy sumergidas. Uno de los ejemplos más impresionantes de una ciudad sumergida es Heracleion, una próspera metrópolis egipcia que se hundió en el Mediterráneo hace más de 1000 años. Durante siglos, Heracleion fue un importante centro de comercio y navegación, sirviendo como puerta de entrada al antiguo Egipto para los comerciantes y viajeros del mundo mediterráneo. Sin embargo, en algún momento entre el siglo VIII y el siglo IV a.C., la ciudad fue tragada por las aguas, sus magníficos edificios y templos sepultados bajo el lodo marino. Durante siglos, Heracleion permaneció perdida en el tiempo, su ubicación exacta un misterio para los historiadores y arqueólogos. Sin embargo, en 2000,
Los restos de la ciudad fueron descubiertos por un equipo de arqueólogos submarinos, quienes encontraron templos, estatuas y artefactos que datan de la época de los faraones egipcios. El descubrimiento de Heracleion no solo ha arrojado luz sobre la historia del antiguo Egipto, sino que también ha revelado la importancia de las ciudades sumergidas como reservorios de conocimiento histórico y cultural. Desde inscripciones jeroglíficas hasta artefactos cotidianos, cada hallazgo nos ayuda a reconstruir la vida y la sociedad de aquellos que una vez llamaron hogar a estas ciudades hoy sumergidas. Claro, Heracleion no es la única ciudad sumergida que ha capturado la imaginación del público y de los investigadores. En todo el mundo, desde el mar Egeo hasta el mar de Arabia, hay innumerables ciudades sumergidas que esperan ser descubiertas y exploradas. Cada una de estas ciudades tiene su propia historia que contar, desde los asentamientos de la antigua Grecia hasta los pueblos pesqueros de la Edad Media, y cada una ofrece una visión única de la vida en tiempos pasados. A medida que continuamos explorando y estudiando estas ciudades sumergidas, es importante recordar la importancia de preservar y proteger nuestro patrimonio cultural subacuático. Estas ciudades son más que simples ruinas, son testimonios vivientes de la historia de la humanidad y debemos hacer todo lo posible para garantizar que puedan ser disfrutadas y apreciadas por las generaciones futuras. En conclusión, las ciudades sumergidas son ventanas al pasado, oportunidades para aprender sobre las culturas y civilizaciones que nos precedieron. A medida que seguimos explorando los misterios de las profundidades del océano, debemos recordar la importancia de respetar y preservar nuestro patrimonio marítimo, garantizando que estas ciudades perdidas puedan continuar contando sus historias durante muchos años más. Las profundidades del océano son el escenario de fenómenos naturales fascinantes que desafían nuestra comprensión de la Tierra y sus procesos. Desde las impresionantes montañas submarinas hasta las misteriosas corrientes oceánicas, cada uno de estos fenómenos nos invita a sumergirnos en las profundidades del océano y descubrir los secretos que yacen bajo sus aguas. Uno de los fenómenos más intrigantes en las profundidades del océano son los géiseres submarinos. Estos sorprendentes chorros de agua caliente y gases volcánicos se elevan desde el fondo del océano, creando columnas de burbujas y vapor que pueden alcanzar alturas impresionantes. Los géiseres submarinos son el resultado de la actividad volcánica en el fondo del mar, donde el calor y la presión de las profundidades de la Tierra crean una salida explosiva a través de grietas en la corteza oceánica. Estos impresionantes fenómenos son de vital importancia para la vida marina, ya que proporcionan nutrientes y calor a los ecosistemas circundantes. Las aguas ricas en minerales que emanan de los géiseres submarinos son el hogar de una gran variedad de organismos, desde bacterias hasta peces, que dependen de estos nutrientes para sobrevivir. Además, los géiseres submarinos pueden actuar como oasis de vida en el desierto submarino, proporcionando refugio y alimento para una gran variedad de especies. Pero los géiseres submarinos no son el único fenómeno natural que podemos encontrar en las profundidades del océano. Otro fenómeno fascinante son las fuentes hidrotermales, chimeneas submarinas que emiten agua caliente rica en minerales. Estas fuentes hidrotermales son el resultado de la interacción entre el agua de mar y el magma caliente que se encuentra bajo la corteza oceánica. A medida que el agua de mar se filtra a través de grietas en la corteza terrestre, se calienta y se carga de minerales antes de ser expulsada de nuevo al océano a través de las fuentes hidrotermales. Estas fuentes hidrotermales son oasis de vida en el desierto submarino, proporcionando un hogar para una variedad de organismos únicos adaptados a vivir en condiciones extremas. Desde gusanos tubulares hasta cangrejos gigantes, estos ecosistemas son un recordatorio del poder de la vida para adaptarse y prosperar en los entornos más inhóspitos. Además de los géiseres submarinos y las fuentes hidrotermales, las profundidades del océano también son el escenario de otros fenómenos naturales fascinantes. Por ejemplo, las corrientes oceánicas son corrientes de agua que se mueven a lo largo de vastas distancias en los océanos del mundo, transportando nutrientes, calor y vida a lo largo de su camino. Estas corrientes oceánicas son el resultado de una variedad de factores, incluyendo la temperatura del agua, la salinidad y la rotación de la Tierra,
y desempeñan un papel crucial en la regulación del clima y la circulación global de nutrientes en los océanos. Otro fenómeno natural fascinante en las profundidades del océano son los remolinos submarinos, grandes vórtices de agua que se forman cuando las corrientes oceánicas chocan entre sí o encuentran obstáculos en su camino. Estos remolinos submarinos pueden ser extremadamente poderosos, capaces de arrastrar objetos grandes y pequeños a lo largo de grandes distancias en el océano. Aunque son difíciles de estudiar debido a su ubicación remota y su naturaleza impredecible, los remolinos submarinos son una parte importante del ecosistema oceánico, transportando nutrientes y vida a través de los océanos del mundo. En conclusión, los fenómenos naturales en las profundidades del océano son una fuente inagotable de asombro y asombro. Desde los impresionantes géiseres submarinos hasta las misteriosas corrientes oceánicas, cada uno de estos fenómenos nos invita a explorar y descubrir los secretos que yacen bajo las olas. A medida que continuamos investigando y estudiando el mundo submarino, es importante recordar la importancia de proteger y preservar estos ecosistemas únicos para las generaciones futuras. A lo largo de los años, han surgido numerosos relatos de avistamientos inexplicables en las profundidades del océano. Desde encuentros con criaturas desconocidas hasta avistamientos de objetos misteriosos, estos relatos nos llevan a cuestionar lo que sabemos sobre el vasto y misterioso mundo submarino. Los relatos de avistamientos submarinos son tan antiguos como la navegación misma, con marineros de todas las épocas y culturas informando de encuentros con criaturas y fenómenos que desafían toda explicación racional. Desde serpientes marinas gigantes hasta peces con características humanas, estas historias han alimentado la imaginación de la humanidad durante siglos, convirtiéndose en parte del folclore marino que ha perdurado a lo largo del tiempo. Uno de los relatos de avistamientos más famosos es el del monstruo del lago Ness, una criatura legendaria que supuestamente habita en las profundidades del lago escocés. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de avistamientos de una criatura grande y misteriosa en el lago, alimentando especulaciones sobre lo que podría habitar en sus aguas profundas y oscuras. Aunque muchos han intentado descubrir la verdad detrás del mito del monstruo del lago Ness, hasta el día de hoy su existencia sigue siendo un misterio sin resolver. Pero el lago Ness no es el único lugar donde se han reportado avistamientos de criaturas misteriosas. En todo el mundo, desde los mares del Caribe hasta las profundidades del Pacífico, hay innumerables informes de encuentros con seres y fenómenos inexplicables en el océano. Desde avistamientos de gigantes pulpos hasta encuentros con peces monstruosos, estos relatos nos llevan a repensar lo que sabemos sobre la vida marina y la naturaleza del mundo submarino. Uno de los relatos de avistamientos más fascinantes es el del Kraken, una criatura legendaria que, según la mitología nórdica, habita en las profundidades del océano y ataca a los barcos con sus tentáculos gigantes. A lo largo de los siglos, ha habido numerosos informes de avistamientos de criaturas similares al Kraken, alimentando la idea de que podría haber una base de verdad detrás del mito. Aunque muchos científicos creen que el Kraken es simplemente una criatura de la imaginación humana, otros sugieren que podría haber alguna explicación natural para los avistamientos reportados. Pero más allá de los relatos de criaturas monstruosas, también hay informes de avistamientos de objetos misteriosos en las profundidades del océano. Desde extraños destellos de luz hasta objetos que se mueven a velocidades increíbles, estos avistamientos desafían toda explicación lógica y nos llevan a preguntarnos qué podría estar sucediendo en las profundidades del océano. Uno de los relatos de avistamientos más famosos es el del Triángulo de las Bermudas, una región del Océano Atlántico donde se han reportado numerosos casos de barcos y aviones que desaparecen misteriosamente sin dejar rastro. A lo largo de los años, ha habido numerosas teorías sobre lo que podría estar causando estas desapariciones, desde campos magnéticos hasta fenómenos atmosféricos inexplicables. Aunque muchos científicos creen que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas pueden explicarse por causas naturales, otros sugieren que podría haber una explicación más sobrenatural para estos eventos. Pero más allá de los relatos de avistamientos, también hay informes de encuentros cercanos con criaturas marinas que desafían toda explicación.
Desde pescadores que han visto extrañas luces en el agua hasta buzos que han sido testigos de encuentros con criaturas que parecen salidas de un cuento de hadas. Estos relatos nos llevan a cuestionar lo que sabemos sobre la vida en el océano y la naturaleza del mundo submarino. Uno de los relatos de avistamientos más fascinantes es el del monstruo del lago Loch Ness, una criatura legendaria que, según la mitología escocesa, habita en las profundidades del lago y ataca a los barcos con sus tentáculos gigantes. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de avistamientos de una criatura similar al monstruo del lago Ness, alimentando la especulación sobre lo que podría habitar en las profundidades del lago. Aunque muchos científicos creen que el monstruo del lago Ness es simplemente una criatura de la imaginación humana, otros sugieren que podría haber una base de verdad detrás del mito. Pero más allá de los relatos de criaturas monstruosas, también hay informes de encuentros con seres marinos que desafían toda explicación. Desde pescadores que han visto extrañas luces en el agua hasta buzos que han sido testigos de encuentros con criaturas que parecen salidas de un cuento de hadas. Estos relatos nos llevan a cuestionar lo que sabemos sobre la vida en el océano y la naturaleza del mundo submarino. En conclusión, los relatos de avistamientos en las profundidades del océano nos invitan a repensar lo que sabemos sobre la vida marina y la naturaleza del mundo submarino. Desde encuentros con criaturas desconocidas hasta avistamientos de objetos misteriosos, estos relatos nos llevan a cuestionar nuestra comprensión del vasto y misterioso océano y nos recuerdan que todavía hay mucho por descubrir y explorar en las profundidades del mar. En este viaje fascinante a través de los misterios de las profundidades del mar, hemos explorado un mundo lleno de maravillas y enigmas. Desde criaturas extraordinarias hasta ciudades perdidas, hemos visto cómo el océano guarda secretos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a seguir explorando. Esperamos que este recorrido haya despertado tu curiosidad y te haya inspirado a aprender más sobre el vasto y misterioso mundo submarino. Aunque hemos explorado solo una pequeña parte de lo que el océano tiene para ofrecer, esperamos que hayas disfrutado de este viaje tanto como nosotros. No olvides suscribirte para más contenido fascinante y seguir explorando los misterios del mundo que nos rodea. Hasta la próxima aventura en las profundidades del mar.